el Senado, porque también hay elecciones en la Cámara de Diputados, ¿cierto? Elecciones de presidente, pero también presidente en la Cámara, en el Senado. Y hay uno que pasa de la Cámara de Diputados al Senado, es nuestro senador electo, ¿cierto? Andrés Lonton, ¿cómo está? Bienvenido, senador. No sé si decirle senador electo o diputado. ¿Cómo está, Jorge? Diputado nomás, porque me queda un mes, entonces fueron 8 años, así que Pero ya se fue de vacaciones, ¿o no? salimos ya de receso legislativo y sí, las próximas horas, días me voy de vacaciones. Andrés, hoy día el trabajo legislativo para en febrero, ¿cierto? Se queda todo el Congreso vacío. ¿Cómo opera ahí? Porque ahí todos se van a la casa. No, queda funcionando parte del Congreso. Si los parlamentarios queremos ir a alguna cosa en particular, tenemos que llamar al secretario general, y obviamente tienen que haber algunos permisos para poder ingresar, pero claro, el Congreso en mayor parte para su funcionamiento durante febrero, funcionarios salen también de vacaciones y se hacen las reestructuraciones correspondientes. Acuérdate que hay que cambiar de oficinas, en la sala cambian las posiciones, algunos se van para el Senado, como tú bien dices, y bueno, hay una reestructuración administrativa dentro de la Cámara y el Senado que también exige ciertas modificaciones de infraestructura y también de papeleo, así que también hay gente que se queda trabajando en febrero en el Congreso. Ahora, cuando uno ve las diferentes negociaciones, conversábamos recién con Rodrigo Batón en el Partido de la Gente y hablábamos de las negociaciones, de la importancia de las presidencias de la Cámara, tan solo de la Cámara de Diputados y también la presidencia del Senado. ¿Es tan importante ser presidente del Senado? ¿Qué implicancias tiene ser presidente del Senado? ¿Qué ventajas tiene? Muy importante, eres la segunda autoridad más importante de Chile, de partida. Y eso obviamente que te da un posicionamiento político muy relevante. Y segundo, manejas de alguna manera la agenda legislativa del Senado y de la Cámara. Tienen ciertas diferencias en los reglamentos, pero principalmente el presidente del Senado es quien establece la tabla, conjuntamente con los comités que representan a las distintas bancadas, Coque, pero sí el presidente tiene una prerrogativa de interpretación del reglamento y de ordenamiento respecto a las iniciativas que es preponderante tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados, y eso obviamente que te da un posicionamiento desde el punto de vista administrativo, pero también político muy, muy importante, y en ese sentido claramente que esas mayorías, entendiendo que son muy relevantes para el presidente y para el futuro del país, hay que hacerlas valer, pero con la suficiente generosidad, creo yo, porque no hay que imponerse a tontas y locas. Yo creo que es necesario escuchar a quien piensa distinto, particularmente porque todos vimos que el fraccionamiento y la atomización tanto de la Cámara como, particularmente la Cámara, ¿no? De la Cámara, han sido muy perjudiciales para la gobernabilidad del país. Pero sí, las dos presidencias, Coque, te dan una prerrogativa y un poder muy grande dentro de las dos cámaras que hay que saber administrar además. Desde el punto de vista de que tú puedes ser censurado en cualquier momento, y ser censurado claro, significa ser sacado de tu cargo, por lo tanto de alguna manera te institucionaliza, ¿no? Tú tienes que velar por la corporación, por lo tanto también tienes que velar por quienes piensan distinto a ti, entendiendo que tienes que cumplir con un reglamento y bueno, y hay una serie de situaciones, pero sí, principalmente yo creo, Coque, que la principal atribución que tiene un presidente y que le da también un poder de negociación y de coordinación con el gobierno turno es precisamente el ordenamiento de las prioridades legislativas. ¿Y en el caso del Senado se está apuntando a la negociación de poder colocar a Paulina Núñez ahí? Sí, al menos Renovación Nacional unánimemente determinó que el cupo de Renovación Nacional, que estamos viendo si es para el primer año, que es precisamente lo que quiere Renovación Nacional, que sea Paulina Núñez. El Coto Sandón que está ahora, él declinó aquello, pero también mantiene su interés de continuar, particularmente en un cupo del Partido Republicano, en un cupo distinto de Renovación Nacional. Por lo tanto, llega a transformarse en presidente del Senado negociando totalmente por fuera dentro de la derecha. O sea, él llega a una posición de negociación muy distinta, no era apoyado por sus pares de derecha. Ahí se enfrenta con Felipe Cas, ¿no? En la primera instancia sí, claro. En la primera instancia él es apoyado por las fuerzas de izquierda principalmente. Exacto. Porque había un acuerdo previo, un acuerdo que
tuvo sus dificultades, yo no estuve ahí, pero bueno, hay varios entretelones de cómo se dio, pero finalmente había un acuerdo que, claro, el COTE el presidente del Senado nunca se sintió parte de ese acuerdo y bueno, pasó lo que finalmente pasó. Pero ahí claramente que nosotros tenemos una mayoría que es endeble, que hay que cuidar, pero que eso también implica construir una mesa, Coque, que sea amplia para darle estabilidad al Senado. El Senado tiene una particularidad distinta a la Cámara, que no hay tantas fuerzas políticas, no hay ni 21 partidos ni 17 partidos, hay muchos menos. Y hay una cultura también de acuerdos y de diálogo distinta, de un enfrentamiento más civilizado, digamos de alguna manera, donde las presidencias de las comisiones se van repartiendo equitativamente, donde siempre obviamente que la mayoría tiene preponderancia y preferencia. Pero lo que ha dicho el presidente José Antonio Kast y también lo que nosotros hemos conversado de que para darle gobernabilidad tanto al Senado como a la Cámara tenemos que tener espacios sin ninguna duda, haciendo valer las mayorías, pero también dando los espacios correspondientes a otras fuerzas, Coque, para llevar la fiesta en paz desde el punto de vista de la integración de las comisiones y también la presidencia de las mismas. ¿Cuáles son las comisiones, por ejemplo, que más llaman la atención o que son más importantes o relevantes para la derecha, por ejemplo? ¿Cuáles son las comisiones que tú en el caso como que vas a asumir como senador dirías, estas son las comisiones que debiésemos presidir nosotros? Yo creo que no cambian mucho, Coque, van variando un par, pero a ver, Constitución, Hacienda y Salud son generalmente las más relevantes del Congreso por la cantidad de proyectos de ley que va de la mano con lo que pasa en el país, ¿no? Esas son las comisiones más demandadas. Y se repiten en las dos cámaras, las mismas. Se repiten en las dos cámaras. Después viene, ahora, se ha sumado seguridad con mucha fuerza en los últimos años. Yo te quiero contar, Coqui, que seguridad, este gobierno, el gobierno del presidente Boric, no la privilegió. O sea, era demasiado evidente que la seguridad no era un tema al comienzo de este gobierno, terminó siéndolo después, ¿no? Pero el primer año no era un tema. Y entregaron de alguna manera la Comisión de Seguridad. La entregaron, no era prioridad. Lo que nos permitió a nosotros, Coque, tener mayoría en la Comisión de Seguridad. Nosotros tenemos, creo que 2-3 votos más que la izquierda, y eso nos ha permitido sacar muchas iniciativas en la Comisión de Seguridad con una mayoría bien sólida. Y yo creo que fue un error evidente de la izquierda el no privilegiar seguridad y casi dejarlo fuera de su programa de gobierno o presentar iniciativas que en el fondo más propendían a la inseguridad que a la seguridad. Entonces, también es relevante que las mayorías en ambas cámaras privilegien las comisiones que en definitiva conectan con las necesidades ciudadanas y con el programa de gobierno también, en este caso el presidente electo José Antonio Kast. Y por eso seguridad se suma a esa. Coque, pero también otra importante, es relevante entonces la presidencia el manejo de la agenda. Por lo tanto, el presidente Kast en este caso, si tiene una agenda que sus principales temas son salud, seguridad, obviamente tiene que procurar que esas comisiones queden en manos del sector para que sea más fácil el trabajo legislativo. ¿Se entiende así, no? Sí, se entiende así en la Cámara. En el Senado, y uno ha ido aprendiendo, porque además ando con el reglamento del Senado, porque me lo estoy estudiando. ¿Verdad? Ese es como el manual del senador. Claro, es como el reglamento del Senado, que es bastante más chiquitito que el de la Cámara, porque tú sabes que de repente, mientras más personas, más ideas surgen para incorporar el reglamento. El Senado es más chiquitito. Pero todo se va poniendo chiquitito con los años. ¿Tú dices? Claro. Entonces, quizás tú. No sé si se aplica para todo. No, pero estamos por el reglamento. No, son pesados acá. Oye, se me fue la idea. En el Senado hay una costumbre que está instaurada hace muchas legislaturas de que las mayorías van variando. El que tiene la presidencia tiene mayoría, es decir, es 3-2. Entonces, esas mayorías van cambiando. Si, por ejemplo, la derecha tiene la presidencia, claro, la derecha tiene 3 cupos en la comisión. Claro. Si la izquierda tiene la presidencia, tiene 3 cupos en la comisión. Entonces, esas mayorías por acuerdos políticos van cambiando. Entonces, claramente que la derecha va a privilegiar las más importantes, pero eso no obsta a que el día de mañana también pueda otra fuerza política también tener mayoría en esa instancia. Esos son los acuerdos y obviamente ¿Qué harías tú con el mayoría TDG? Porque trata conversamos de poner sus términos en alguna...
¿Qué harías tú con el PDG? Recién conversábamos con Rodrigo Batone, porque efectivamente es muy importante quedarse con la presidencia de las cámaras. Ya estamos claros que lo más probable es que el Senado quede en manos de Paulina Núñez o bien siga Cotio Sandón. En el caso de la Cámara de Diputados, ¿será bueno entregarle la mayoría al Partido de la Gente, que ellos sean los que puedan presidir la Cámara? ¿O tú crees que tiene que quedar en manos de RN, la UDI o Republicano, que son las tres fuerzas hoy día de centro-derecha? Mira, es relativo, porque lo que pasa es que hay que ver. Yo no he estado en las negociaciones de la Cámara, pero sí creo que hay que construir acuerdos amplios, eso como premisa, acuerdos amplios. Ahora, la posición que puede tener el PDG también depende en la mesa, también depende mucho de la agenda del gobierno, porque digo, tiene un manejo político y de la agenda muy importante. Entonces, generalmente en la mesa los acuerdos administrativos tienen cierto carácter político. ¿A qué me refiero? Que no es solamente instrumental la mesa también tiene que seguir cierto lineamiento. Si tú eres de oposición, probablemente vas a tener más resistencia a la agenda de gobierno. Si eres de gobierno, probablemente vas a tener mayor propensión a poner las iniciativas de gobierno o hacer lo posible para que esas iniciativas estén priorizadas. Muchas veces tienen urgencia y por lo tanto la urgencia naturalmente te posicionan en primer lugar las iniciativas, pero siempre hay un interés mayor de la mesa de que el gobierno le vaya bien, recuerdo las iniciativas. Entonces, yo por lo menos personalmente, Coqui, creo que en la mesa tiene que haber al menos un equilibrio. Si hay un PDG, tiene que haber una fuerza también de oficialismo necesariamente sentado en la mesa para efectos de que esa agenda avance. Entonces, yo no veo con malos ojos que eventualmente puedan estar en la mesa, claramente, pero tienen que estar todos, digamos, en el fondo. Sí, pero el oficialismo, yo creo que el oficialismo sí tiene que tener, tiene que hacer valer esas mayorías, incorporando, pero no entregando posiciones de buenas a primeras que te permitan manejar la agenda de gobierno y la agenda legislativa sin mayores tensiones. Y hoy día el PDG está como en una posición donde ambivalente entre que va a conversar con la izquierda, va a conversar con la derecha, y eso produce también cierta incertidumbre respecto a quienes están negociando, particularmente por las peticiones que están solicitando, que yo no las conozco, pero en general las peticiones siempre son más allá de lo razonable en todas las fuerzas políticas. No quiero decir personalizar esto en el PDG, pero generalmente se pide mucho más de lo que tú representas en el Congreso. Y el problema que hemos tenido con eso, Coque, que se entregan posiciones a partidos o fuerzas políticas muy minoritarias que tienen pocos parlamentarios, y finalmente las mayorías terminan renunciando a la posibilidad de ejercer esa mayoría en el Congreso en las posiciones o en las instancias más determinantes como son las presidencias, y eso obviamente que no se condice con lo que eligió la gente. La gente esa mayoría espera que se utilice, que se ejerza y que se sepa administrar. Yo creo que eso es lo que más le ha costado también al sector, a la centro derecha, administrar justamente esa mayoría, que hay que saberla para llegar primero al número fatídico, los 78 de la mayoría en la Cámara, y también para hacerse justamente de las presidencias de la Cámara. Andrés, ¿se va a vacaciones entonces? ¿Va a estar por acá? ¿Qué va a hacer en febrero? Sí, me voy algunos días más. Me guardo el destino, Coqui, para que no mandes algún emisario. Yo queríamos mandar un fotógrafo ahí para... ¿No? Un paparazzi. Sí, un paparazzi. Ya no se usan los paparazzi. No hay paparazzi. No, porque hoy día están los celulares. Exacto. Son los verdaderos paparazzi. Bueno, pero que disfrute, la pase bien, y vamos a estar ahí el 11 de marzo esperando que asuma como nuestro gran senador acá en la región de Valparaíso. Gracias, Andrea. No, gracias a ti, Coque, bueno, por lo que hacen, por mantener a la región informada, por ser más un medio que está muy presente en toda la contingencia, que tiene constantemente análisis políticos regionales que colaboran mucho también a quienes ejercemos una labor pública, así que también agradecerte a ti y a todo tu equipo, que me imagino que lo tienes ahí y que en algún momento lo vas a liberar para que se vayan de vacaciones. También darle las gracias por todo lo que hacen. Muchas gracias. No, y oiga, tienen vacaciones aquí la gente. De hecho, hay varios que están de vacaciones. ¿Aplica 40 horas ahí? ¿Ah? ¿Aplica las 40 horas? No lo escuchamos bien. ¿Cómo? ¿Ah? Muchas gracias, senador. Gracias. Muchas gracias. Chao. Muchas gracias, un abrazo.
nuestro senador electo, Andrés Longton, también compartiendo con nosotros a esta hora de la mañana. Tú nos ves en la televisión, tú nos escuchas en la radio, tú nos lees en la web, las noticias como a ti te gustan en este Pura Noticia matinal. Quédate en la radio, ya llega Ricardo Suárez con la mañana de puranoticia.cl. Buenos días.